compartir, denle like. Bendiciones y por hoy voy a y bocheche. Bobodoche. Bendiciones para toda mi gente. Compartan esta directa. Que en 5 minutos sabor un milagüeche le va a hablar sobre los Dun. O bello no. El ifá del cocodrilo o caimán. Comparte la directa. Sí, muy buenas mi gente del Facebook. Y cómo no, y de YouTube. Y más que nada de la comunidad religiosa. Hoy le habla para ustedes una vez más sobre un milagro. Obeche, cumpliendo lo prometido. O sea, siempre la deuda del babalao, donde la palabra de Orula no cae al suelo. Pero por razones extremas no había podido transmitir una directa, o sea, para darles mi opinión sobre este gran Odun, gran signo. Obe yo, ¿no? Obe Suru, o Obe Ogunda. No quiero comenzar esta transmisión sin antes, como siempre, pedir la bendición de mis mayores. Y que mi bendición siempre lo alcance a todos en cuestión. Y desearle bendición a toda esa familia mía de sangre, a toda mi familia religiosa, o sea, a todos mis ahijados y, como no, a todos mis amigos y a los que se suman a ver mis humildes directas. Hoy, mañana y siempre les deseo bendiciones, como siempre, para todos los corazones. Siempre con la mejor de las intenciones, y todos sabemos que existen muchas razones. Pero solo yo sé que si tú te lo propones, te puede bendecir con mis bendiciones. Pues sin más muela, mi gente, sin darle más muela, porque una de las cosas que habla aquí en Obeyono es la muela. En la ilustración, perdón, de la pantalla de espera del vídeo, siempre pongo los animales tótem que hablan más bien en el signo o las cosas en cuestión. En este caso, el animal tótem de este Odun es el cocodrilo o el caimán, ¿me entiendes? Lo suelen decir, hay quien le suele decir el ifá del cocodrilo, hay quien le suele decir el ifá del caimán. Para mí es igual, porque yo si veo uno, veo el otro, de que salgo desprendido, salgo, me da igual que sea caimán o que sea cocodrilo, no sé tú, pero yo pienso así. Otro de los animales que habla es el ounco, o sea, el chivo. Es donde muchos sabemos de que es donde Ochun come chivo capón por primera vez, o sea, chivo o un cordán, que es como se le suele llamar, más bien por la problemática y la promesa que le hizo su esposo de cuando ella se otocuó, o sea, cuando ella se murió, de no tener más ninguna opinión, pero se metió en complicaciones y bueno, al final tuvo que sacrificar su veroco, y ahí es donde viene el tema de capar el chivo para dárselo a Ochun. El chivo tiene gran importancia aquí en este Odun también por el tema de Azoguano, o sea, San Lázaro, que fue donde San Lázaro lo utilizó para trasladarse de la tierra Dahomey en distintas tierras, y ya cuando, bueno, se fue cansando el ounco o no tuvo más ounco, y fue cuando pasó al Abbaní, o sea, al Venado, para poder continuar la trayectoria. Obe yo no, Obe Suru, como bien le estoy hablando, es el ifá del cocodrilo, donde uno de los principales refranes que tiene este Odun es donde dice ifá y dice Orula, dice: según el cocodrilo viva en el río, Obeyono será eterno. Y Orula ahí nos habla más que nada de la actitud de la persona. Para la persona tener ese ideariku, esa longevidad, esa larga vida, Orula le recomienda tener un buen concepto de vida, sobre todo a la hora de ingerir alimentos. El cocodrilo, todos sabemos que es un animal, vamos, es como un carroñero del agua, donde lo que le pase por el lado no entiende con nadie. Entonces, a eso se refiere Orula, donde Obeyono tiene que tener esa buena actitud, esa buena disciplina alimentaria, para que no sufra los problemas que suele tener Obeyono en el vientre, en el estómago, por comer todo lo que venga, como venga y a la hora que venga. De ahí se sube a la boca,
porque por eso que ustedes ven la dentadura que ven en la ilustración que puse en la pantalla de espera, porque hablan las muelas, donde los empastes juegan vital importancia en este signo. La persona que vivan con este odum tiene que tener buena higiene bucal, es decir, la deberíamos de tener todos. Todos deberíamos aplicarnos vellono, porque es una cosa que, vamos, la higiene bucal es muy necesaria para todos. Yo siempre estoy arriba de mis hijos, porque bueno, suelen comer dulce antes de irse a comer, a veces se lavan la boca, a veces no, y entonces es después donde vienen las consecuencias, donde todos sabemos que, bueno, suben las caries, hay problemas en los empastes, y no sabemos de que esa problemática en las muelas se nos puede pasar al estómago, y es el problema que tiene el vellono con esa situación, donde tiene que cuidarse bien los empastes, las caries, y no dejarlas por incorregible, porque les pueden traer complicaciones en el estómago. De hecho, ahí sabemos de que Orbellono debe utilizarla, o sea, hay una obra que se hace con un palillo para darle lo que hay que darle de comer a ese palillo junto con el leguá, para que después Orbellono, o sea, un palito de guayaba, para que después Orbellono lo utilice para limpiarse los ingredientes, para evitar enfermedades de esa índole, ya sea la gingivitis, las piorreas y todas esas enfermedades que suelen caer en la boca por abandono. Orbellono, claro, como es obvio, tiene que cuidarse la boca con lo que come, pero con lo que sale también. Donde la persona es de boca muy dura. Orbellono más que nada significa abrir inconmensurablemente la boca, como la abre el cocodrilo. Orbellono es el llamado Ifá del gandido. No es que quiera decir de que la persona coma más con los ojos que con la boca, porque hay un refrán aquí que dice que el gandido achica agranda el vientre y achica la cabeza. Es como se llama ese refrán. Entonces la persona tiene que tener cuidado con esa aceleración de proceso, de querer muchas cosas a la vez. Eso no solo con los alimentos, sino todo en la vida. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y tiene que tener mucho cuidado, porque después se puede repugnar de tantas cosas, y es donde caen en los sorbos Orbellono. El tótem oracular aquí en este Ifá, sin discusión alguna, es el cocodrilo o el caimán, donde Orunmila le hizo adivinación. Le hizo adivinación al cocodrilo cuando este no lograba cazar. Vivía en el río y todo eso, pero el tipo no lograba cazar y vivía nada más que nada de la carroña. Y no solía tener crías tampoco. Pero el cocodrilo, después que Orula le hizo esa revisión, él lo escuchó y hizo sacrificio, donde Orula le profetizó cinco logros. Y entonces después, pasado el tiempo, una de las cosas principales que logró el cocodrilo fue expulsar la sal por las glándulas lagrimales. O sea, para simular lágrimas a su presa, donde a veces solemos decir, estas son lágrimas de cocodrilo, esta de que llora, o aquel de que llora, que tal, no me vengas con esto, que son lágrimas de cocodrilo. Esa es una mala actitud que puede tener las personas bajo este signo, donde pueden aparentar una cosa para lograr otra. Es decir, pueden fingir una cosa para lograr otra. De hecho, pueden que fijan lágrimas para que le cojan lástima, ya sean hombre o sean mujer en cuestión. Pero detrás de eso se puede esconder unos falsos lagrimales. Otra de las cosas que logró el cocodrilo con esos sacrificios que Orula le encomendó fue vivir en las dos aguas. Y más que nada logró controlar el ritmo cardíaco y el metabolismo, pasando largo tiempo sin comer y sin respirar.
Es por eso que a veces vemos al cocodrilo, lo vemos quieto en la orilla del río o en la orilla de un lago, una ciénaga, y el tipo parece que está, vamos, o muerto o tal, pero la cuestión es que está esperando que pase una presa para acá, o más bien se está radiando con olor, o sea, con el sol, para coger temperatura corporal. Pero más que nada también logró el cocodrilo la mordida más potente probablemente que haya en el reino animal. Y a raíz de ese sacrificio, el cocodrilo logró incubar 38 huevos. Donde Orula nos deja demostrar aquí que el sacrificio es clave para las personas bajo este signo, donde a veces no logramos encontrar felicidad, tranquilidad, estabilidad y más que nada la fecundación, es decir, si son mujeres a lo mejor tienen problemas para engendrar un niño o tal, y si son hombres pueden tener también problemas para problemas de fecundación. Entonces ahí es donde viene el sacrificio que debe hacer Orbellono, más que nada porque aquí la persona, por lo menos los hombres, pueden tener problemas de ardacilé, cocilé, es decir, impotencia, y es donde se le ofrece lo que se le ofrece a Ochun para evitar eso. De hecho, aquí hay unas tisanas que se toman semanales para evitar eso, esas contrapartes. En Orbellono vamos a ratificar, pero para eso me voy a cambiar de cámara, donde aquí estoy contigo otra vez, porque yo no, a veces hago énfasis al tema de los huevos, o sea, del dinero, donde tiene el sabio refrán, donde dice el dinero en la tierra lo encontramos y en la tierra lo dejamos. Es un refrán que deja mucho que ver, donde la persona a la vez si se le une, por ejemplo en el IFA del Gandío, la persona va inconmensurablemente con el tema del dinero y tal, es obvio que la persona se destruye, porque es donde vienen los problemas en la familia también. De hecho, Bellono debe trabajar mucho en la unión familiar. Pero donde dice IFA y dice Orula que la persona no puede desvivirse por el dinero. Porque al final de la jornada, pues, venimos a la tierra sin nada y sin nada nos vamos a ir. Es decir, tener ese control sobre su economía para que no se vea en el osorbo del Bellono. Aquí otro refrán clave que dice la orgullosa laguna se aparta del arroyuelo como si el agua no fuera lo común entre ambas. Donde nos está diciendo que la persona puede ser orgullosa, pero si no lo eres, mucho mejor. Y si lo puedes corregir, mejor. Y mucho menos con la sangre, con temas de familia, porque hay cosas en común. Con las personas que sean comunes con usted no puede vivir esa parte de los bellonos, porque entonces es vital que te ataca el osorbo. Aquí dice Fay, dice Orula, la persona tiende a tener muchos problemas de enfermedad. Más que nada se le recomienda recibir a Bromú y a Broncia, o sea, para levantar la salud o para que no se enferme de las piernas y hasta inclusive de pérdida de visión de un ojo. Es donde Orula recomienda a la persona que tengan este orden recibir a Bromú y a Broncia en conjunto con Ordúa. Orula siempre propone y el ser es quien dispone. No siempre tenemos que decir o tenemos que aplicar todas las cosas en cuestión cuando no podamos aplicarlas. Para eso Orula dice que el tiempo es el testigo de todo. Sacrificio, pero hay que hacerlo cuando se puede hacer el sacrificio. Si la persona puede adquirirlo y puede recibir esas entidades, yo se lo recomiendo que las reciba. Hay veces que podemos
¿entiendes? Nos hacemos religiosos y a veces podemos. Y tenemos el iré en la mano. Pero ya decimos, no, yo no me voy a gastar este dinero en esto porque tal. Ya después cuando empiezan los problemas de salud, cuando se empieza a cumplir la edad, y es cuando queremos correr. Entonces, claro, ahora lo que sí no me gusta es que las personas salgan a correr cuando no pueden para para recibir un poder o algo en cuestión, o para hacer una obra que no sea de urgencia. No me gusta que la persona se meta en complicaciones para después irle al santo con la cabeza caliente, porque si salen a esto, a tal o a inventar, y digo, pues nada, bromo y bronzayo, dúa, cuando la persona pueda, y por boya, y bocheche. Aquí una de las cosas que dice Fay Sorula, tiene otro refrán en Obellono que dice: el hombre en desgracia nunca tiene amigos. La persona se puede ver en muchas desgracias que va a sufrir ignorancia, se va a sentir ignorada, se va a sentir, no, la pueden ignorar cuando la persona caiga en sus desgracias. Es por eso que tiene que saber elegir a las personas que le rodean, más bien a los que tiene como amigos, para que luego no sufra esa decepción. Aquí dice Fay y dice Orula, aquí hay otro refrán que dice: chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. En ese camino Orula le dice a la persona que dice: usted no debe meterse donde no lo llamen, nunca se meta donde no lo llamen, porque al chivo le pasó eso por meterse donde no lo llamaron. Cuando Orula hizo el sacrificio que hizo, y Orula en su reino, en su pueblo, se dedicaba a tocar un tambor grande el cual tenía la piel de unco, de chivo. En otro reino cercano habían unos tamboleros también, pero resulta que la piel del tambor era de piel humana y no se escuchaban, no sonaban como el tambor que solía tocar Orúmela. Y entonces el rey a lo lejos escuchaba siempre el sonido del tambor de Orula, y tal así que mandó uno de sus súbditos a averiguar quién era ese que tocaba ese tambor, y lo invitó a su palacio, donde Orula, claro, había hecho rogación, se había visto Obellono, Obesurú, y había ofrecido en sacrificio un ounco, o sea, un chivo, y un acuco, un gallo. Y Orula se lo llevó consigo. Fue para el reino, y cuando llegó, el rey quería que Orula le tocara sus tambores para que se escucharan igual que el de él. Pero Orula le decía: señor rey, yo sus tambores no puedo tocarlo como toco el mío, porque se van a romper. Por lo que yo no me atrevo. Y entonces nadie se atrevía a tocar esos tambores, porque el rey había dictado una ley donde dijo: quien rompe el tambor, con su pellejo lo va a pagar. Orula entró a hacer una diligencia dentro del palacio, y cuando vino, o sea, el ounco se había ofrecido a tocar el tambor, porque Orula, el chivo, vio tanta historia y tanta cosa, y dijo: pero ¿cuál es el problema para tocar un tambor? Pues lo voy a tocar yo mismo. Y se encaramó arriba del tambor a tocarlo, dando por consecuencia que rompió el tambor. Y como cuando Orula estaba de regreso, dijo: pero señor rey, ¿quién se subió arriba del tambor? Y dijo: no, el ounco. Dijo: ¿y quién lo rompió? Dice: pues él mismo. Dice: pues que lo pague con su pellejo. Y es donde dice Fay Sorula, dice: Orbe Surú, dice: usted no debe meterse donde no la llamen. Aquí dice Fay, dice Orula: hay otro refrán muy sabio que tiene este Ordun, que no solemos tener en cuenta, donde dice Fay Sorula, dice: la oveja que se asocie con perro siempre comerá estiércol. O sea, ya sabemos a lo que nos referimos. Aquí esta persona tiene que tener mucho cuidado, una vez más le digo, con quién se asocia, porque al final siempre va a recibir la parte mala. De la misma forma que hay otro refrán que dice: la oveja todavía está vistiendo la lana del año pasado.
donde la persona pueda arrastrar y acarrear problemas del pasado, donde se le dificultan resolver esas situaciones. Pero ¿qué pasa? Que el pasado lo lleva encadenado a su presente. Dice Fa y dice Orula. Aquí hay otro refrán también que dice: cuando se conoce que uno mismo es la causa, no se le pregunta al otro si es feliz. H y boya. La persona suele frecuentar problemas en pareja, de matrimonio, pero quizás siempre quiera ir de víctima. ¿Me entiendes? Que siempre quiera ser la ingenua y no es así. Porque entonces la persona tiende a tener esas dificultades y no se da cuenta de que el otro existe. Entonces se aplica lo mismo si es hombre a la pareja que es mujer y si es mujer a la pareja que es hombre. Pero en este caso, si la mujer es la que vive este orden, Obeyono suele tener muchos problemas con la pareja. Y siempre va a querer preguntarle al otro si es feliz, aún sabiendo ella o él de qué es la causa del problema. Pero no es capaz de reconocerlo por los problemas que trae Obeyono en la cabeza. Ayalamo Queen, donde dice Fay dice Orula, aquí nació el constructor de cabeza, Ayala. Obeyono suele tener esas dificultades por las cosas que le pasan en su cabeza. Por lo que de vez en cuando es una persona que debería estar robándose la cabeza para ir corrigiendo esos detalles que le faltan en su origen. Porque esa cabeza, dice Fay Sorula, que no pudo haber venido perfecta no vino ninguna, pero Obeyono puede traer muchos problemas en la cabeza. Entonces ahí es donde Ayala, o sea, sazona las leris cuando sacrificamos los cocomifuyé, o sea, animales de 4 patas. Y es bueno que siempre se esté robando la cabeza. Aquí, no por gusto. Mafere fue un asojuano. Y fue donde le hicieron Ifá a Babalú ayer, donde pasó a nombrarse Olúo Popo. Donde dice Ifá y dice Orula, la persona debería de recibir San Lázaro. Y en dado caso que no lo haya podido recibir, al menos adorarlo. Porque San Lázaro aquí en Obeyono es clave. De la misma forma que es Ochun, Mafere fue un Ochun, así lo es San Lázaro. De hecho, cuando este Odun viene en una manodrula o en una tefa, sabemos lo que hay que hacer con el dilogún de Ochun para pasárnoslo por el ombligo, para evitar los problemas en el vientre. Otra de las cosas que dice Ifá Orula Obeyono, dice: quien abusa de sus genitales pierde su virilidad. Siendo hombre tiene que tener mucho cuidado, porque aquí es donde se le da el chivo capón a Ochun por los problemas de su okuní, o sea, de su esposo, la promesa que le hizo, la cual no cumplió cuando siguió en su historia y su cosa. Al final tuvo que sacrificar su veroco. Y aquí el hombre tiene que tener cuidado con eso para que no abuse de sus genitales, porque puede perder la virilidad. Aquí dice Fa y dice Orula en Obeyono Obesuru, dice: la mayor fortuna es tener poder y saber. Es cierto que todos queremos saber, todos queremos tener poder,
De la misma forma que en Eyobe dice sabiduría, comprensión y pensamiento son tres fuerzas que mueven la tierra. Tener sabiduría y poder pueden ir de la mano constantemente. Pero en Obellono tiene que tener la cabeza bien puesta. Para cuando alcance el poder, la sabiduría no se le vuelva nefasta. Aquí en este Odún sabemos de qué hablan las muletas. Hace referencia al tema de San Lázaro. Por ende, es que se le recomienda a la persona recibir San Lázaro. Por el tema de que hablan las muletas y la persona debe de cuidarse las piernas. De vez en cuando debe estar haciéndose limpieza a pie de San Lázaro. Aquí es donde nace también el liñafá, el collar de mazo que solemos usar los babalaos para que no nos alcance todas las maldiciones en cuestión cuando nos sentamos a tefar. Ese iñafá va con una cantidad de ceremonia donde se le ponen todos los sodun que lleva en cuestión y todas las cuentas que lleva ensartadas de distintos santos. Aquí hablan también las alteraciones del páncreas, por lo que siendo la persona, o sea, en este caso siendo hombre o siendo mujer igual, con el alcohol debe tener mucho cuidado porque el páncreas puede sufrir alteraciones. Si la persona tiende a ser de mucho beber, puede tener mucho problema con esa parte del organismo. Y es por eso que se le recomienda hacerse chequeo de vez en cuando y cuidarse de los excesos del ODI. Aquí una de las cosas que habla en este Odún, Ogún Choro Choro. Todos sabemos lo que significa Ogún Choro Choro. Es cuando vamos a hacer el sacrificio. Aquí es donde la persona se puede ver afectada por un amigo. No traicionada, pero se puede ver afectada por un amigo. Porque la cucó con el tema que tenía con el Eguá, desde la tierra Oganamey, vino a recaer aquí en Obellono, donde había que sacrificar a la cucó, pero nunca él pensó de que fuera Ogún, su amigo, el que tenía que sacrificarlo. Pero Ogún le dijo, es la ley, fue lo que dictó Lofin y yo no puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es hacértelo poco a poco para que no sufra. Y es donde nació ñaqui 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 culor, mara ñaqui ñaqui Ogún Choro Choro, el Eguá caro. Ogún Choro Choro, ella vale caro. Digo el Eguá caro y ella vale caro. Aquí se dice de varias formas, que es otra de las cosas de las cuales también hay que hablar mucho esto en la religión, o sea, en público, porque no es que exactamente se tenga que hablar como lo habla todo el mundo, pero sí hay varias disyuntivas con el tema del ópele, écuele, uno le dicen ópele, otro le dicen écuele, el tema del esbo acuayerú, uno le dicen acuayerú, otro le dicen apayerú, y entonces aquí, con un choro choro, ella vale caro. Que es donde Ogún le dice la cucó, poco a poco no fui yo, dice, fue el Eguá el que te embarcó. Donde la persona puede ser traicionada. Es un ifá de traición. Y a su vez, se puede ver afectado por un amigo, donde el amigo mismo puede ejecutar a esta persona. Otro de los refranes que tiene este Odún dice, cuando el chivo jíbaro está vivo, el cuero no se puede usar para tambor. Pero cuando muere, nadie vacila en usar su piel para tambor. Donde dice Ifá y dice Orula, aquí la persona, mientras estés arriba, todo va a ser color de rosa, pero cuando la persona cae en el suelo, es obvio
que la hace en tierra. ¿Me entiendes? La van a considerar muy poco. Aquí tanto como habla la piel de la oveja, habla la piel del chivo, la persona tiene que cuidarse mucho la piel. La persona debe darse de vez en cuando su herbomi, sí. ¿Para qué? Para evitar enfermedades en la piel. Aquí dice Fa y dice Orula en Obeyono, Obe Surú, el tema del vientre. El tema del vientre. Les decía ahorita la complicación que tiene la persona en el vientre. De hecho, hasta puede expulsar olor desagradable por la boca. Por eso que nos tocamos y soplamos. ¿Para qué? Para sacar todo ese ofo de adentro. Porque si la persona se descuida la boca, más los problemas del vientre, cuando habla lo que sale el cocodrilo no, lo que sale es un dragón. Entonces la persona tiene que cuidarse bien esas partes. Aquí en este Odun nos habla Ifá y Orula de la embolia. La persona puede sufrir la embolia. Tiene que tener mucho cuidado con las comidas atrasadas. Habla también de la presión del corazón. Más que nada aquí también la persona, esto es casi aplicable para muchos religiosos, pero aquí Obeyono, con el agua lluvia debe de tener mucho cuidado. No debe de mojarse. Otra de las cosas que debe evitar los bellonos es la hora de comer en las mesas. Sabemos de cuando Ifá viene en un plante o algo, Orula nos impide sentarnos a comer en mesa, o sea, o más bien no nos recomienda comer en la mesa. Aquí dice Ifá y Orula la unificación familiar es clave. Aquí dice Ifá y Orula, la persona tiene que tener cuidado con la mano, no levantarle la mano a nadie. Más bien, si tiene hijos, no levantarle la mano. La persona aquí por la soberbia puede perder muchas cosas en la vida. Este es un signo muy salidor y muy vividor. Aquí dice Ifá y Sorule donde habla la Ochun, un Ochun o Lueri, creo que es como se llama, que vive en los ojos en los ojos de agua de la cueva y que la custodia Obisbe, el cuerpo. Las personas que tengan este Odun tienen que estar los Dara con Ochun, o sea, deben de estar los Dara con Ochun. Así de simple, no complicarse la vida, pero de vez en cuando una ofrendita a Ochun, si no es Iyalocha o no es Babalocha, pueden ir a pie de de su padrino, a casa de su padrino, para ofrecerle ya sea 5 girasoles o isogi, o sea, una fruta o dulces a Ochun, lo que les apetezcan, pero este tipo de personas deben de estar Dara con Ochun. Aquí dice Ifá y dice Orula, colmado de bendición será quien une a toda la familia. Es otro refrán que tiene este Odun. Colmado de bendición será quien une a toda la familia. Donde dice Ifá y dice Orula,
donde habla esa unificación familiar. Es vital que Orbellono tenga esa unión con la familia. Otro de los refranes que dice Orbellono también dice: quien altera una balanza, altera un destino. Las personas, a la hora de hablar, a la hora de aconsejar, a la hora de recomendar, tiene que tener mucho cuidado, no alterar las cosas, para no cambiarle el destino a nadie. Ya sea, si es babalao y a la hora de hablarlo, tiene que saber a lo que se refiere, para que la persona no tienda a equivocarse. Aquí la persona con este Ordun tiene que tener mucho cuidado con el tema de las deudas. Más bien las deudas respecto a su persona. Porque aquí Orula, hay un camino que habla aquí de cuando no le pagaban a Orula, donde Orula tenía un puesto, era negociante, y tenía un puesto de viandas en la plaza, y todo el que le compraba no le pagaba. Pero Orula un día salió molesto y fue a cobrarle a todos sus clientes con un arma blanca. Pero con la violencia, en la forma en que fue, no pudo cobrarle a nadie. Donde más tarde dio por consecuencia que él, consultó y habló con su agente de la guardia, hizo el bow y se fue más tranquilo para su negocio. Donde, viendo que existía gran escasez de mercancía, las cuales él solo tenía, pero la gente no se atrevía a ir con él porque le debían dinero y más que nada le cogieron miedo al verlo en la forma en que fue a cobrar. Entonces decidieron, la gente se pusieron todos de acuerdo y decidieron uno a uno, donde comenzaron a pagarle lo que le debían. O sea, chiqueándolo y después surtiéndose de lo que necesitaban. Es decir, fueron al pie de Orula para pagarle lo que le debían, pero bueno, fueron más bien engatusándolo hasta que lograron envolverlo. Donde dice IFA y dice Orula, las personas aquí no pueden hacer reclamaciones en mala forma. Y más que nada, no pueden andar con armas blancas. Y más que nada, tener cuidado con el tema de las deudas, porque cuando salgas a reclamar, te puedes encontrar con ese camino con el cual se encontró Orula. Este Ordun en cuestión, caballero, como todo, los 256 Ordun, no hay Ordun bueno, no hay Ordun malo. Lo que hay es que tratar de vivir el aire del Ordun, la parte buena, pero partes negativas y partes positivas tiene todos los signos. Y es por eso que yo, así mismo, como hablo de Beche, voy a hablar de todos los Ordun cuando doy mi interpretación de cada signo en cuestión. ¿Me entiendes? Donde espero que nadie lo interprete mal. Si hay un signo ahí, vamos, de sea quien sea, yo estoy hablando y la persona lo que tiene que tratar de vivir la parte buena del Ordun y punto. Ahora, si vives en la parte mala, estás viviendo en el osorbo. Por lo demás, caballero, yo siempre deseando mis bendiciones para todos los corazones. Sabes que siempre va con la mejor de las intenciones, ya que existen muchas razones. Pero solo yo sé que si tú te lo propones, te puedes bendecir con mis bendiciones. Dice el Ordun, dime que podemos arrepentirnos de las cosas del pasado, pero en el presente hay que asumir las consecuencias. Personas que tengan Orbellono tienen que tener cuidado mucho con los problemas que han tenido en el pasado, para que en el presente no les jueguen mala pasada. Pero si cometiste muchos errores en el pasado, ten por seguro de que en el presente te van a jugar mala pasada. Ahora, ¿cómo se van subsanando? Haciendo sacrificio. Haciendo sacrificio. No piensen de que siempre es sacrificio animal, sacrificio de esto, aquello, lo otro. A veces con una vela resolvemos una situación donde le puedes llevar una vela a la Caridad del Cobre, una vela a Ochun, una vela a San Lázaro y resolver muchas situaciones. Por lo demás, caballero, y por hoy voy a muchas bendiciones para
para Bobo Aboy, Alocha, Babalocha, Bobo y Boro, Bobo Aleyo, para todos mis amigos, todos mis ahijados, toda mi familia de sangre. Y Boro y Boya, y Bocheche, ni Bobo Duache, yo lo cubro con todas mis facultades. Para los que estén en Facebook, compartan la directa y denle like. Y para los que están en YouTube, IFA, un Soro, Lerío, Sordé, que es como le puse al logotipo de mi canal, donde IFA siempre va a querer que escuche esa conversación. Esa es la traducción de ese nombre, IFA, Soro, Lerío, Sordé. Escúchela, preste la atención a la conversación de Ordi de el oro. Y Boro y Boya y Bocheche, ni mod, Bobo Duache.